Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche que tú nos permites estar en este lugar, Señor. Queremos enviar un mensaje, Señor, un mensaje tuyo diferente. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, para que se escuche tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que no se escuche la voz de un humano, sino que sea tu Espíritu Santo el que pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y pueda encender una luz dentro de nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, gusto de saludarles a todos y estar con ustedes. Eh, Siempre es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios, más cuando Él es el que da la palabra. Ayer venía de viaje y después de estar trabajando en Sololá, en Panajachel, y yo realmente el sábado, ustedes no se imaginan cómo es que nosotros, los que fuimos enviados por Dios, damos un mensaje. Y el sábado yo le decía al Señor, en la noche le decía al Señor, bueno, yo ahorita ya no tengo que decir algo. O sea, dame tú algo porque no tengo nada que decir. Y el Señor me hablaba sobre la situación. Hemos estado hablando sobre el fariseísmo, hemos estado hablando sobre las religiones, hemos estado hablando y descubriendo algún tipo de cosas, aunque yo sé que obviamente cuando tú abres tu mente, cuando tú abres y estás, tal vez los que nos están viendo o ustedes aquí, yo espero que siempre estamos en oración para que el Espíritu Santo dé la perspectiva correcta de lo que nosotros queremos transmitir. El mismo Jesús, cuando Jesús transmitía palabra, el mismo Jesús fue interpretado de diferentes maneras. Hasta el día de hoy podemos ver las diferentes interpretaciones que los fariseos de hoy en día todavía le dan a la palabra. Por eso es que la palabra de Dios nos indica que nosotros debemos no solo de leer la letra que hay en la Biblia, sino ser vivificados por esa letra. Amén. Amén. Entonces, eh, salimos nosotros de Sololá y el Señor pone un pensamiento en mi mente y me dice, me recuerda de algo que Dios me decía en un momento. Eh, Tal vez en esta semana vamos a grabar un podcast, no sé, pero Dios, de niño yo viví muchas experiencias en el Espíritu Santo, cantando bajo ministraciones de cultos. Pero en un momento Dios me pide que me salga de todo eso y yo una de las primeras cosas que yo le decía al Señor, Señor, ¿y mis hijos ahora qué van a hacer? ¿Dónde van a tener una iglesia donde puedan sentir tu presencia y puedan tener ese contacto, así como yo tuve cuando era pequeño? Y el Señor me dijo, ¿de qué le sirvió a la gente que viste estirada en los suelos llorando por una administración de mi presencia? ¿De qué les sirvió? ¿Dónde terminaron? Y dije, no, Señor, pues la mayoría no cambió. Iban a la iglesia y recibían una administración del Espíritu Santo, pero no se llevaban al Espíritu Santo a habitar con ellos a sus hogares, porque el Espíritu Santo va a habitar en sus hogares cuando nosotros pongamos en práctica la palabra, cuando nosotros cambiemos nuestras conductas y actitudes. Entonces Dios me recordaba de eso y me decía, hay mucha gente que como la religión ha tratado de espiritualizar muchas cosas y creemos que una experiencia espiritual siempre tiene que ser una situación angelical y una situación en la que nosotros estemos sumergidos en un ambiente diferente. Y me decía el Señor, entonces ayer puso pum en mi mente y me decía, la experiencia espiritual de perdonar. Wow, dije yo, la experiencia espiritual de perdonar. Porque hasta este mismo momento yo sé que muchas personas am, han experimentado, tal vez si usted va a una iglesia, si hasta a un culto, en una misa incluso,
¿Usted ha experimentado algún tipo de experiencia donde usted incluso quiso llorar? ¿Y eso fue la presencia de Dios? Sí, claro, fue la presencia de Dios. Ah, por ejemplo, yo ahora que están los medios de comunicación y todo, eh, también hay lugares donde, videos donde aparece los jóvenes católicos, evangélicos llorando en la presencia de Dios. Y yo digo, pues sí, la presencia de Dios. Si el problema no es sentirla en un lugar, el problema es que habite con nosotros y que entendamos que eso nada más es una manifestación espiritual de todas las que Dios quiere que nosotros tengamos. Y una experiencia espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos es la experiencia de perdonar. Amén. Yo les aseguro que muchos de nosotros que hemos procesado una religión, hemos estado en ese contacto donde hemos llorado en la presencia de Dios. Pero yo les aseguro que no todos hasta el día de hoy, y no quiero decir un porcentaje, pero me imagino que es un buen porcentaje el que no ha experimentado el perdón. Cuando usted experimenta el perdón, usted empieza toda el ambiente de nosotros empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el perdón es una experiencia espiritual que tiene su centro en el interior del ser humano. Amén. Es una experiencia de la cual, aunque ustedes no lo crean, no todos se quieren acercar. Todos quieren hablar de Jesús, todos quieren decir que van a las iglesias, todos quieren decir que sí creen en Dios, todos quieren decir que sí creen en los milagros, todos quieren decir eso, todos lo dicen. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído, cuántas experiencias ustedes han escuchado que dicen yo perdoné? Y eso fue una gran liberación para mi vida. Para mí mismo, cuando yo aprendí a perdonar, aprendí a amar. Hay muchas cosas que nosotros, por eso, si usted ha escuchado las predicaciones anteriores, el podcast donde estuvimos hablando sobre conocí a Dios fuera de la religión, usted va a entender, y usted le está dando seguimiento a todo esto, usted va a entender de lo que yo me estoy refiriendo. Porque le voy a decir algo, ¿acaso que nosotros tenemos que tener un nombre religioso para perdonar? ¿Será que solo al evangélico le serviría perdonar? Pregunto. ¿Ah? ¿Solo a algún tipo de religión le serviría perdonar? No, el perdonar es algo que nos sirve a todos porque nosotros, aunque usted no lo crea todavía, Dios no nos mira con un título religioso. Dios nos mira como su creación, Dios nos mira como sus hijos. A todos los que hemos creído en Él y queremos ser guiados por Él nos mira como hijos y dice, bueno, yo te envío a que tengas esta experiencia, una experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios te puede guiar al perdón. Amén. Miren, pongamos este caso en una situación racional de la vida. Cuando a usted le hace daño a una persona, rápido se acerca a una amiga, rápido se acerca a un amigo, rápido se acerca a una vecina, a la usted. No, es que lo que ella le hizo, lo que él le hizo, eso no tiene perdón de Dios. ¡Hala! ¡Qué gente tan espiritual con la que usted se junta! No, es que, mire, ala, lo que le hizo. Y eso que es su propia hermana. Ala, y es su propia sangre. Y mire, no tiene perdón de Dios lo que hizo, imagínense. Esos son los dichos que escuchamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que no puede ser, ¿verdad? Y rápido decimos, ¿verdad?
Ay, sí, yo, la verdad es que me hizo daño y yo todo se lo dejo a las manos de Dios. No, Dios no quiere que tú le entregues eso. Dios lo que quiere es que tú lo agarres, esa situación, y perdones. Dios lo que quiere es que haga, lo voy a repetir porque Dios no quiere, ay, sí, yo le dejo esto en las manos a Dios. Que Dios se encargue de hacer justicia. Porque ahí sí nos volvemos bien creyentes, bien sabedores de la palabra. Que Dios se encargue, bien dice la palabra de Dios. Usted ni sabe dónde está, pero usted más o menos ha escuchado y dice que Dios se encargue de eso. La justicia hay que ponerla en las manos de Dios. ¿Sabes dónde empieza la justicia de Dios? En que tú obres bajo su ley. ¿Y cuál es la ley de Dios? Que tú perdones. Porque si tú no perdonas, entonces lo que vas a estar esperando es que la justicia de Dios sea a favor tuya y que esa persona le suceda algo, le pase algo por lo que te hizo. ¿Sí o no? Vamos a tener que ser muy sinceros con nosotros mismos. Por eso, de alguna manera, qué bueno que ahora tengamos estos medios, porque yo sé que hay muchas personas que este video lo van a estar viendo, por ejemplo, en una noche acostados ya, lo van a estar oyendo, y es mejor así porque no están en una iglesia, en medio de un montón de gente, y van a estar pensando, ya solos ustedes van a estar pensando, ay no, este tipo lo que dice es cierto. Porque a veces cuando nosotros decimos, yo se lo dejo todo a Dios, es mentira. Usted no le está dejando todo a Dios. Usted lo que está haciendo es esperando que venga fuego del cielo y que consuma a esa persona que le hizo daño. ¿Sí o no? Miren, la experiencia espiritual de perdonar. Yo me recuerdo que una vez yo fui a evangelizar a una persona cuando era evangélico. Y entonces yo estaba hablando con esta persona y le hablé y todo, entonces le expliqué muchas cosas y yo le dije, ¿de qué quisieras que Dios te salvara, que Dios te liberara? Y como a veces nosotros cuando vamos a hablar o vamos a hablar con una persona, a veces no esperamos que el Espíritu nos hable al oído de ver qué es lo que necesita esta persona. Y entonces viene el Señor, viene ella y me dice, ¿sabes de qué es lo que yo quisiera? Pero ya estábamos en serio, era una amiga mía y me dice, ¿sabes qué yo quiero que Dios me libere? Es del odio, me dijo. Y yo me quedé asombrado. Yo nunca había escuchado a una persona decir eso. Me dijo, no te imaginas cómo yo paso. No te imaginas que yo no duermo. No puedo dormir del odio que siento porque estas personas me hicieron daño, destruyeron mi reputación, destruyeron mi vida. No puedo dormir del odio que yo siento. De esa vez yo me quedé impresionado porque a veces nosotros queremos atender religiosamente a las ovejas y nosotros no nos damos cuenta que hay problemas mucho más importantes de lo que nosotros vemos visiblemente, porque por ejemplo usted, yo muchas veces cuando en las iglesias les digo, van a evangelizar y la gente empieza, no, es que mire, aquel tiene mucho dinero, no necesita de Dios. ¿Y cómo así? ¿Usted por qué cree que esa gente no necesita de Dios? Y buscamos al pobre. Buscamos a aquel que está en una gran necesidad y buscamos al enfermo. Nunca buscamos este tipo de problemas. Nunca esperamos que el Espíritu Santo nos guíe a una persona que tal vez esté económicamente estable, pero que su problema sea el odio. Porque esta amiga mía no estaba mal económicamente
Y nunca me imaginé que su problema fuera el odio. Y entonces me recordaba el Señor de eso y me decía, el problema es que si no vamos nosotros, así como usted quiere llevarse a muchas experiencias espirituales, quisiera que Dios le hablara en sueños, quisiera que el Señor obrara. Por ejemplo, hemos estado contando sobre las experiencias de salir de una depresión, lo que se vivió ahí, lo que se sintió, lo que se sufrió. Y cómo es que Dios rescató a estas personas y cómo es que Dios está rescatando a muchas personas de esto. Queremos experiencias espirituales así, pero cuando yo invito a la gente a, mira, tenés que perdonar. Esta persona no te hizo nada y todo lo que puede surgir del no perdonar. Es impresionante. Pero hay cosas que el cristiano ya no practica. Y cuando hablo cristiano no estoy hablando de una religión, estoy hablando usted que cree, que dice que cree en Jesucristo. Estoy hablando de todos nosotros que creemos en Jesucristo, sin títulos religiosos. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted tiene que entender que una de las cosas que Él nos envió es a perdonar. Esa es una experiencia espiritual que nosotros deberíamos de tener. Porque ¿sabe por qué es espiritual? Porque cuando nosotros perdonamos, empieza a suceder una transformación, no solo de nuestro interior, sino una transformación en el ambiente, en el exterior de nosotros. Es impresionante. Miren, ah, el Señor me hablaba y me decía, por ejemplo, oigan esto, dice, ¿saben cuál? Porque el no perdonar tiene sus frutos. Cuando tú empiezas a vivir una vida en la cual empiezas a dejar de perdonar, cuando no estás practicando, porque así como a nosotros nos gusta ir a una misa, nos gusta ir a un culto para ir a sentirnos bien, para tener una experiencia espiritual, si eres evangélico, te gusta ir a la iglesia para oír cantos, llorar, emocionarte y todo, te gusta mucho eso. No digo que esté mal si tú vas a buscar la presencia de Dios, pero el problema es de que hay muchas veces donde tú vas a poder sentir la presencia de Dios y que no es a través de un canto, es a través del perdón. ¿Cuál es el problema? Que hasta dentro de la iglesia, ni siquiera nosotros que dentro de la iglesia tendríamos que estar practicando el perdón, lo practicamos con nuestros propios hermanos. Mucho menos con la gente que está afuera, mucho menos con la familia, mucho menos con el hermano que me quitó la herencia. ¿Ah? A veces profetizamos, dijo un pastor. A veces predicamos y a veces profetizamos. Pero miren, frutos de la falta del perdón. Una, empiezas a ser amargado. ¿Sabes una cosa? Que no te vas a volver amargado de un día para otro. Y la amargura no la vas a vivir de primero, no la vas a exteriorizar. La amargura la vas a empezar a vivir tú mismo. Tú vas a poder hacer eh, una persona muy feliz, donde la gente no va a ver que tú seas una persona amargada, porque la empiezas a vivir para ti mismo. Y conforme tú seas una persona que no practique el perdonar, porque les voy a decir algo, todos nosotros somos seres humanos, todos nosotros vivimos en esta tierra, todos nosotros vamos a ser atacados, todos nosotros vamos a ser criticados de alguna manera injusta, todos nosotros vamos a pasar por situaciones en las cuales vamos a tener que utilizar el perdón. Esa experiencia espiritual es más impactante hasta el día de hoy para mí. La experiencia espiritual de perdonar es más impactante que incluso llorar en un culto. Es mucho más lo que ha producido en mi vida, en mi familia, en mis hijos, el que yo constantemente practique el perdón es mucho más impresionante, mucho más firme que un toque del Espíritu Santo en la iglesia. Amén.
no tengo amargura en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no perdonas, como lo digo, la primera experiencia de amargura que vas a empezar a vivir, la vas a empezar a vivir para ti mismo, la vas a empezar a vivir y la vas a exteriorizar para tus hijos, después la vas a exteriorizar para tu esposo, después la vas a exteriorizar para tus empleados, para tus trabajadores, para tus compañeros. ¿Me entienden? Es algo que va progresivamente. Por eso no es de extrañar que, por ejemplo, cuando uno está en una posición de pastorear gente, bueno, no sé, porque mucha gente tal vez va a decir, entonces, ¿usted qué es? Es tanto que habla de que no es evangélico, que no es católico, que no es nada que es. Pues llámeme como usted quiera, pero el trabajo que yo he hecho es ayudar a muchas personas, pues, ser líder de muchas personas, llamémosle así. Y cuando uno es líder de muchas personas y las personas se acercan a uno, uno en los adultos he trabajado con muchas personas que ya en su edad de adultez, Dios empieza a mostrar que tienen que perdonar a sus padres porque desde niño le hicieron esto y esto y esto y esto y esto. Y tienen que empezar a sanar en sus corazones. Ahora, sanan a través de la experiencia espiritual del perdón. Amén. Ojo, porque a veces el problema de nosotros los humanos es que nos enfermamos de algo, y cuando nos enfermamos de algo, nosotros no somos conscientes de decir estoy enfermo de esto. Y la primer salida para cualquier cosa, yo sé que esto lo he escuchado muchas veces, es reconocer que nosotros padecemos la enfermedad. Y tal vez muchas veces tus propios hijos o tú mismo te has dado cuenta que sos una persona amargada. ¿Cuántas cosas tendrías que tú perdonar? Y cuando hablo del perdón, no estoy hablando y haciendo una comparación de cuando han tenido razón o cuando no han tenido razón de afectar tu vida. Amén. Les voy a decir algo. Mucha gente el día de hoy está afectado por sus padres. Y yo le puedo decir algo, cuando a veces nosotros empezamos a indagar un poco en las situaciones de las personas, nos damos cuenta y Dios nos ha llevado a que obviamente tus padres tal vez te han hecho daño, tus padres han actuado de una manera incorrecta, pero, oigan esto, no siempre tus padres quisieron hacerte daño, pero tu alma lo tomó porque tú ya tienes un poco más de entendimiento, un poco más de conocimiento, y tu alma lo está entendiendo que tus padres quisieron hacerte daño. Bueno, si nosotros hablamos del tipo de corrección que hacían nuestros padres hace un tiempo, unos años, unas décadas atrás, a la corrección que hacen los padres ahora, los hijos de nosotros escucharían cómo los padres de nosotros nos corregían y obviamente señalarían de violencia. ¿Me entienden? Porque nuestros padres fueron corregidos de alguna manera aún más fuerte que lo que ellos nos corrigieron a nosotros. Pero en este momento, si tú lo pones, ay, o sea que mi papá me hizo daño. Pero no siempre ellos quisieron hacerte daño. Muchas veces nosotros los seres humanos cometemos ese tipo de errores, que por hacer un bien hacemos un mal, porque nosotros vivimos en una tierra en la cual a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. ¿Cuántas, ¿Cuántos jóvenes he tenido que estar ayudándoles el día de hoy porque sus madres cometieron errores de mimarlos mucho y formaron personas, hombres que no tienen carácter? Pero si tú vas y le preguntas a esa madre te va a decir, no, si yo le di de todo, mire, yo le lavaba su ropa, yo le daba comida, todo, él no tenía que hacer nada. Exactamente eso fue lo malo que hiciste. No le enseñaste, no formaste algo en él. Amén. Y entonces por eso es que cuando viene uno y enseña cierto tipo de cosas, dice, es que usted cómo va a decir que yo fui mala madre. No estoy diciendo que estás siendo mala madre, sino es que
le estás llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y es normal que nosotros cometamos ese tipo de errores. Y nosotros como hijos tenemos que entender ese tipo de errores que usted mismo va a cometer. Y que por eso a veces muchos de ustedes ya siendo adultos tienen problemas porque no han perdonado ese tipo de situaciones en su familia. Amén. Otro fruto de la falta del perdón es te empiezas a desviar. No ves con claridad lo que está pasando en tu vida cuando tú no perdonas. En cualquier situación. Es lo que yo te estoy diciendo. Cuando viene la luz de Dios y alumbra a estas personas y le dice, mira, pues, es cierto, tu papá posiblemente hizo mal esto, pero él no lo hizo con una mala intención. Perdonalo. Ahora, ¿saben por qué? Porque el perdón tiene que ver más conmigo que con la persona que te hizo el daño. Yo he tenido que perdonar gente que al día de hoy me sigue haciendo daño, sigue hablando de mí, sigue criticando, pero qué sabroso es y qué poder tiene el perdón. Yo me pongo a pensar, si Dios no me hubiera enseñado a perdonar, ¿cómo viviría yo? Fuera una persona súper amargada. Fuera una persona que estuviera y me acostara pensando, ajá, ¿qué está diciendo el otro de mí? Ajá, ¿por qué hizo este chisme? Ajá, ¿por qué? No, yo vivo en libertad porque el perdón, la experiencia espiritual de perdonar me ha traído un bienestar, me ha traído una paz en la cual yo puedo dormir tranquilo. Amén. Pero cuando uno no está acostumbrado a esa experiencia espiritual, ¿por qué esa experiencia espiritual? Porque solo Dios te la puede dar. ¿Acaso que el diablo te enseña a perdonar? ¿Acaso que la sociedad te enseña a perdonar? No, la sociedad te enseña a tomar la justicia en tus manos. Amén. Pero cuando tú vienes a perdonar, solo Dios, solo el Espíritu Santo te puede llevar y te envuelve en un ambiente en el cual tú empiezas a entender y empiezas a descubrir. Por eso miren ustedes, la palabra de Dios nos guía, dice mucha, por favor, no busquen el oro, no busquen la plata, busquen la sabiduría. Eso vale más que el oro y la plata. Y yo he buscado, de verdad, cuando yo me di cuenta que la mayor parte de los religiosos lo que buscan es la plata. En Dios quieren plata, quieren ser bendecidos por Dios, quieren posiciones religiosas. Yo dije, yo no quiero eso, yo quiero buscar lo que la gente no está buscando. ¿Y qué dice la gente? Busca la sabiduría y el entendimiento, búscala mientras pueda ser hallado, busca a Dios para poder perdonar. Y entonces me di cuenta que el día de hoy, por eso, eh, si ustedes se dan cuenta, cuando uno lee la Biblia y empieza a ver a los fariseos y la conducta de los fariseos, la conducta de los fariseos reflejaba mucha amargura, mucha ira. No veían con claridad y por eso es que ellos no pudieron ver que Jesús estaba haciendo todas las señales que ellos mismos enseñaban en las sinagogas. Amén. ¿Ya se dan cuenta? Por eso yo estoy hablando sobre las religiones, porque lo que yo vengo a enseñarles es exactamente eso. Que yo veo ahora en las religiones es un fariseísmo, gente demasiado amargada que ni siquiera ellos en sus propias iglesias pueden vivir tranquilos. Viven amargados. Es que esta hermana, es que este hermano, solo se hace lo que dice esta hermana. Ya ni el pastor tiene el dominio de sus propias iglesias porque se ha dejado gobernar por esa gente amargada que tiene ahí y nunca se para. Ahora, bueno, no nos vayamos a meter a las iglesias. Empiece usted a practicar en su casa y empiece a practicar el perdón. Es una experiencia mucho más impactante de lo que usted ve en las iglesias que lloran y se postran y terminan y salen y dicen,
Ya me tiró la basura este vecino y ahorita que viene la cuetería, ¿verdad usted? Empezando con cosas tan sencillas. Otra, desobediencia a Dios. El que está acostumbrado a no perdonar, desobedece a Dios constantemente. Ira, ya lo mencioné. Malicia. Miren ustedes, y yo no sé por qué, pero el día de hoy ya los hombres empezaron a ser iguales que las mujeres, que empiezan a suponer cosas. Y en los ambientes que estamos viviendo, en los ambientes, eh, por ejemplo, en Guatemala, no sé qué otras regiones, ustedes ya se ve que usted llega a una barbería y es una de chisme la barbería. Mire usted, aquel, mire usted, ahí vino, mire. De verdad. Antes yo me recuerdo que en mis tiempos uno llegaba a una barbería, se sentaba, medio hablaba con el barbero y cómo está la cosa, el trabajo, bien, ahí se quedaba. Y viendo la tele porque no hablaba uno. Pero ahora usted llega a una barbería y es un chisme. Yo digo, ¿dónde nos cambió la conducta? Y todo es con malicia, porque la malicia es, ya viste, porque usted ya llega a envenenar. ¿Qué es la malicia? Usted llega a envenenar. Si digamos, aún su amigo le hizo daño a usted y usted quiere que a puro tubo todo mundo piense de esa persona como usted piensa, usted llega con otro amigo, pues ya te diste cuenta que aquel hizo tal cosa. Ah, no, ni cuenta me había dado. ¿No te habías dado cuenta? Ya estás actuando con malicia. El que no experimente el perdón constantemente empieza a obrar en malicia. Es muy hostil y empieza la depresión. ¿Dónde se empieza a vivir la depresión? En lo íntimo, ¿no? Por eso yo me impresioné cuando esta amiga me dice, yo quisiera que Dios me librara del odio. Porque eso es eso que ella vivía constantemente en su interior, en ese lugar secreto. Cuando tú llegas en las noches a tu casa, apagas las luces, dejas tu celular después de haberlo cargado por 9 horas enfrente de ti y lo dejas así y te quedas esos segundos antes de dormir, estos minutos. Bueno, si usted se duerme en segundos después de poner la cabeza en la almohada, dígame, déjeme decirle que usted es una persona bendecida por Dios. Pero si usted le lleva un par de minutos y esos minutos que usted se queda pensando ahí es donde por un par de minutos pasa la realidad de su vida. Y aunque usted no se recordaba de mucho odio que tenía contra una persona, de repente en ese momento es donde empieza a entrar el odio. Es donde empieza a entrar porque no has perdonado. ¿Por qué se los digo? Por experiencia propia. Cuando la gente en estos últimos años es cuando más me ha tocado practicar el perdón. Yo he estado acostado en mi cama y por un lado tu mente y tu alma empiezan, es que imagínate lo que dijeron de vos. Y eso es mentira. Y por el otro lado yo tengo que creer en un Dios poderoso y recordar lo que aprendí por muchos años y es el perdón. Señor, yo los perdono. Perdona, perdónalos. Perdóname a mí si yo hice mal, perdónalos a ellos. Y empiezo rápido. En una de las experiencias más duras que yo tuve hace como 3 años, fui confrontado de una manera bien difícil delante de muchos líderes. Y lo primero que yo hice al salir de ese lugar, porque yo sabía que mi alma rápidamente iba a querer agarrar por el camino del odio y el resentimiento, rápidamente lo que yo hice, Señor, yo los perdono, Señor. De corazón yo perdono a estas personas que están haciendo algo en contra de mí que es incorrecto. De hecho,
Un día antes que yo estuviera en esa reunión, Dios en un sueño me mostró a lo que iba, porque yo no sabía. Según yo, a mí me habían llamado a una reunión para felicitarme o darme trabajo porque yo estaba trabajando bien, y de repente el Señor me muestra en un sueño lo que ellos pretendían hacer, y yo no lo entendí en esa mañana. Pero cuando yo me encuentro en esa reunión y veo lo que ellos están haciendo, el Señor me dije: hey, Lester, no te preocupes, yo te había mostrado ya hoy qué es lo que te iba a pasar, qué es lo que ellos estaban tramando. Y yo inmediatamente, desde ese mismo momento, yo dije: Señor, los perdono, Señor. De verdad, alma mía, perdona. Sí es injusto lo que están haciendo, sí es injusto, pero ¿qué es lo que me corresponde a mí como un verdadero hijo de Dios? Es perdonar. Y esa experiencia, por eso yo salí de esa reunión, yo sentía un pesar dentro de mí, porque si hay algo que el odio, el resentimiento te hace mucho pesar en tu vida, vas cargando demasiado peso, peso con el cual tú no estás para cargar. Pero yo decía: Señor, yo los perdono. Y rápido mis pensamientos iban: no, Lester, pero es que es injusto. Te hubieras defendido. Pero antes yo de entrar a la reunión, el Señor me dijo: no te vayas a defender. No lo vayas a hacer. Yo no quiero que te defendas, Lester. Yo quiero que solo escuches y digas sí a todo. Y yo: sí. Ustedes no se imaginan qué es tener a una persona enfrente que esté hablando mentiras de ti y te ponga en juicio, y tú tengas que decir: sí, es cierto, y decir: está bien, y no ser cierto. Pero ahí fue una de las experiencias donde Dios probó más mi carácter, lo que Dios había formado. Porque para tú decir que eres espiritual, por eso, ¿qué te hace espiritual? Ir a la iglesia y cantar y postrarte y llorar, y eso te hace espiritual. Estás equivocado. Espiritual te hace una persona cuando perdona, 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 perdona y perdona. Y cuando Dios te pone la prueba, ¿qué tipo de prueba vas a necesitar para que Dios pruebe a ver si tú has aprendido a perdonar? ¿Que te traten bien? No. ¿Que no hablen de ti? No. ¿Que no te señalen por cosas que tú no has hecho? No. Te va a poner en situaciones donde la gente va a decir cosas de ti que no son ciertas, donde tu propia familia va a decir cosas de ti que no son ciertas. O puede ser que digan cosas de ti que son ciertas, pero que nunca tendrían que haber contado. Y tú tienes que decir: yo perdono, de corazón. Por eso, lo que podemos hacer, lo que nosotros deberíamos de hacer inmediatamente cuando nosotros nos miramos en una situación de esas, es no rodearnos de otros seres humanos. Ahora, si tú conoces a una persona que tú lo admiras como perdona, entonces júntate con esa persona, porque esa persona te va a enseñar a perdonar. Pero si tú sabes que incluso tu propio amigo, amiga, hermano, tu propio esposo, esposa, no están acostumbrados a perdonar, ni les cuentes, porque rápido lo que van a hacer es echarle agua a esa semilla de odio, de resentimiento. Ah, no, qué injusto lo que te hicieron. No, 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 es que no me cabe a mí en la cabeza lo que te hicieron. Te está regando la semilla. Yo por eso, cuando me hacen algo, me quedo en silencio y rápido llevo a mi alma: perdona, Lester, perdona, perdona. Y miren ustedes, qué experiencia espiritual tan maravillosa el perdonar. Créanmelo, yo desde niño he pasado en la presencia de Dios, pero estos últimos años he aprendido que la presencia de Dios está cuando yo perdono. ¿Saben qué les estoy enseñando a mis hijos? A perdonar. No les estoy enseñando: ay, vayan al culto y por un coro y dancen. No, 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 perdonen, porque eso para mí al día de hoy es más valioso. Y yo sé que muchas personas me decían: ay, sí, mire,
Si yo conozco a esta mi vecina que es evangélica, y mire, ella va y mire, se pone manto y danza y todo, pero mire aquí, ni nos dice buenos días. Son personas amargadas, ¿verdad que sí? Porque una persona que toda su vida no perdona, no perdona, empieza a ser amargada, se desvía, no ve con claridad. Por eso el religioso, el fariseo, está desviado completamente. Nosotros tenemos la mejor revelación. Ah, pero no perdonás. Como les decíamos, decía Pablo, miren, disculpen ustedes, pero es que ustedes pueden tener la mejor revelación, la super, hiper revelación del último momento. Pero si tú no amas, tú no eres nada, tú no eres nadie. Amén. Empieza la ansiedad, la envidia, la hipocresía, la mentira. Amén. Un fruto del perdón. Un fruto cuando tú perdonas. Mateo 18. Sí, Mateo, leamos Mateo 18, 21. Dice, luego Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca en contra de mí? Y él sabe por qué le preguntó eso, porque ah, la teología asocia esto, que él preguntó esto y la respuesta de Jesús se la dio de esta manera, como lo vamos a leer, porque cuando Jesús, cuando Dios vio que Caín había matado a Abel, entonces lo juzgó y Caín dijo, qué grande es lo que tú has puesto sobre mi vida. Y dice, 7 veces aquel que toque a Caín, 7 veces será juzgado igual que él. Entonces Dios le contesta a Pedro y Jesús le contesta a Pedro y le dice, 7 veces, le dice Pedro. Leámoslo otra vez. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca en contra de mí? ¿7 veces? Le dice Pedro. Y entonces contesta Jesús. No 7 veces, le dice. No, no, no. Sino 70 veces 7. Ya va usted la calculadora. 7. Y usted va a calcular ahí, o sea que tengo que perdonar, ¿cuánto saldría? Tanto. No, lo que Dios se está refiriendo ahí es que tú siempre vas a tener que perdonar. Amén. Que tú cuando empiezas a practicar el perdón, te puedas pasar del cálculo matemático de 70 veces 7 porque se te va a volver, porque tú vas a entender que la tranquilidad, que el bienestar, la salud de tu vida depende de esta experiencia espiritual que es el perdón. Ahora te voy a decir algo. Dios me agregaba algo. Ustedes se recuerdan de lo que hablamos la semana pasada, eh, y yo les daba lo que toda la religión ha perdido es el amor. Y que hablamos del primer mandamiento, que le preguntaron, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y el Señor les dijo, el Señor dice, el Señor nuestro Dios, un Señor es, un único Dios. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante, dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios ayer me decía, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que en ese segundo mandamiento, que es de igual de importante que el primero, nos manda, dice, ama a tu prójimo? Pero aquí es donde todos a veces no sabemos descifrar, porque solo leemos letra. Ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo.
¿Cuántos en Navidad se van a dar una buena cena? ¿Y cuántos ya están tratando que una familia que no tenga las mismas posibilidades de usted tenga la misma cena que usted tiene? Eso es amar al prójimo como uno se ama a uno mismo. Si usted se va a comprar un estreno para esta Navidad, usted ya empezó a buscar a una familia para comprarle el estreno que usted le va a dar a sus hijos y a usted mismo. Eso sería una verdadera Navidad. Usted sería un verdadero cristiano haciendo eso. Pero bueno, este es un entremés. Pero me decía el Señor, ¿sabes por qué? ¿Cómo enlazo este mensaje con ese primer mandamiento, con ese segundo mandamiento? Es que hay muchas personas, me decía el Señor, que deben de perdonarse a sí mismos muchas cosas. Porque si tú no puedes amarte a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Si tú mismo no te puedes perdonar de muchas cosas, tú no vas a poder perdonar a los demás. Yo le decía al Señor, ¿cómo podría ser eso? Hay muchas personas que han cometido muchos errores y ellos lo saben, pero no se perdonan esas cosas. El amor de Dios, hay muchos cristianos que hablan del amor de Dios para otros, pero el amor de Dios no es real para sí mismos porque ellos no se perdonan ciertas cosas. Madres que no se perdonan errores que tal vez ellas cometieron y que ahora ya no pueden hacer nada para demostrarle a sus hijos otro ejemplo. Pero yo vengo a decirte esta noche, hay un, hay una experiencia espiritual tan hermosa que esta misma noche tú puedes entrar. Perdónate tú. A veces Dios ya nos perdonó de muchas cosas. La única que no, el único que no se perdonas tú a ti mismo. Amén. Mucha gente, me dice el Señor, sus padres se han muerto. Me lo dice ahorita. Mucha gente no pudieron ir a pedir perdón a sus padres de muchas cosas y ellos mismos no se perdonan lo que hicieron de no ir a pedir perdón. Perdónate. Amén. Perdónate, perdónate. Si tú no te perdonas por esos errores que has cometido, si tú no lo haces internamente, nunca vas a entender que Dios ya te perdonó. Por eso hay muchas personas que viven todavía dudando de su salvación o de que el Señor haya perdonado, porque ellos mismos no se han perdonado. Perdónate por las cosas, los errores. Es cierto, posiblemente hay consecuencias de lo que tú hiciste, pero eso no quiere decir que tú vas a vivir. Estás esclavizado porque tú no te perdonas por muchas cosas. Yo cuando vi eso dije, qué impactante, qué profundo, ¿no? Ahora, yo sé que tú puedes encontrar ayuda en la psicología, en muchas otro tipo de cosas, pero te voy a decir algo, hay veces que la psicología se queda corta. Y ahí es donde entra este mensaje espiritual a decirte, si tú ya visitaste psicólogos, si tú ya hiciste todo porque no logras salir de algo, yo te vengo a decir, lo que tú necesitas es postrarte y decirte a ti mismo, te perdono por lo que hiciste, porque Dios mismo ya te perdonó y tienes que sanar. ¿Saben cómo lo veo yo? Como cuando uno se cae y se le hace una gran herida. El proceso de sanidad ya pasó y ya tienes tú la cicatriz y tú dices, pero todavía me duele. Eso ya está cicatrizado, ¿verdad? Y tú quieres hacer como que esa herida está abierta y te la curas todos los días como que si esa herida estuviera abierta y está cicatrizado. Solo tú quieres creerte que esa herida está abierta. No, tú no vas a poder salir adelante si tú no te perdonas.
esa experiencia espiritual la tienes que vivir, porque no va a ser tu mente lo que te va a llevar a eso. Por eso yo he estado predicando, busca el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede hacer un trabajo tan profundo de mostrarte lo que necesitas perdonarte a ti mismo. Solo el Espíritu Santo te puede hacer vivir algo tan real, pero tan invisible, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántas personas en este mismo lugar, digo yo, bueno, cuántas de ustedes necesitarían perdonarse cosas? ¿Caíste en pecado? Perdónate. ¿Cuántos padres de familia destruyeron sus familias por X y razón, por una situación de adulterio, por una situación de perdieron a sus familias o perdieron todo el dinero de su familia por meterse a cosas que no debían? Perdónate, pero sal adelante. Una persona que no se perdona siempre va a estar martillándose a él mismo. Y el Espíritu Santo quiere ayudarte. El Espíritu Santo quiere entrar hoy a tu hogar y decirte: yo ya te perdoné, perdónate tú tienes que cambiar tu actitud. Santo Dios. ¿Tú no crees que tú eres como eres por algo que está dentro de tu interior que todavía no lo has querido ver con claridad? Por eso, tal vez este mensaje sirve como lupa para que tú, ¿qué hace la lupa? Hace que algo pequeño ahora tú lo puedas ver grande. Y este tipo de mensajes tú puedes agarrarlo como una lupa, que ahorita mismo el Espíritu Santo te está diciendo: hey, 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 esto que tú lo ves pequeño es muy gigante. A veces tú ya ni siquiera te das dando cuenta que tu resentimiento, que tu enojo, que eres tan irritable porque no has perdonado a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos. Hermanos queridos, perdónate. Tienes que salir adelante. Tienes que aprender a amarte. Está bien que tú hayas visto tu error, porque eso es amarte también, porque hay muchos que al contrario no pueden ver su error y dicen: no, pero si yo no soy amargado. Bien lo eres, todo el mundo te lo dice y no te das cuenta. Eso es tampoco, eso es no amarte. Amarte es siempre estar dispuesto a saber quién tú eres y oírlo de otra persona y hacer algo por eso. Pero también amarte es perdonarte a ti. Dios ya te ha perdonado de muchas cosas. Cuando Dios me da un mensaje, realmente Dios nunca le da un mensaje a uno y Dios me dice: este mensaje es para tal persona. Y ustedes se dejan enviar con tantos profetas falsos que hay ahora en día y se ponen en TikTok y empiezan a decir: a ver, les voy a profetizar. Dice el Señor que te han hecho daño, pero Dios te va a levantar. Y Dios, perdónate. Yo no quiero creerme nada. Yo soy una simple persona que te está hablando de parte de Dios. Y Dios este mensaje, y siento desde ayer el Señor me decía: ala, yo nunca había visto eso. ¿Y saben qué hice yo? Empezar a ver qué hay dentro de mí que me tengo que perdonar. Porque posiblemente Dios ya me perdonó y el único que no se ha perdonado soy yo. Y te vives reprochando consciente o inconscientemente de tus propios errores que ya están perdonados. Solo quiero orar. Siento que tengo que parar y orar. Siento el Espíritu Santo muy fuerte en mi vida. No sé a cuántas personas va a llegar este mensaje. Tal vez no sé si es solo para una persona, pero yo te digo, desde ayer Dios me ha hablado sobre esto y te digo: perdónate, no te sigas martirizando.
Todos los seres humanos vamos a cometer uno y otros errores si tú no aprendes y entiendes que tú eres un ser humano que se va a confundir muchas veces y que muchas veces de esas confusiones van a haber muchas consecuencias, pero tú no vas a poder salir adelante si tú no te perdonas, si tú no te aprendes a amar así como eres. Muchos de nosotros no podemos amar a otras personas con todos y sus errores porque tú mismo no has aprendido a amarte a ti con todos tus errores. No vas a crecer si tú no aprendes, no ves que somos imperfectos. Entiéndelo, somos imperfectos. Tú no puedes estar pretendiendo quedar bien siempre con todas las personas. Tú tienes que entenderlo y saber perdonarte. ¿Cuántas personas no han podido mentalmente salir, no han podido crecer? Porque sabes una cosa, no solo es el crecimiento espiritual, es el crecimiento humano. Hay muchas personas que no ven, no creen que pueden ser exitosos, no creen que tienen una oportunidad para levantarse. ¿Por qué? Porque no te perdonas. Perdónate esta noche. Yo te vengo a decir de parte de Dios, si has sentido que este mensaje te está llegando a lo más profundo de tu ser y estás visualizando las cosas en las que tú tienes que perdonarte, hazlo ahora mismo. Dice: yo me perdono, abrázate y perdónate, y el día de mañana cree que Dios lo que quiere hacer de ti es un testimonio. Lo que Dios quiere hacer de ti es una persona que se levante y que crea que puede ser exitosa en todas las áreas de su vida. Créeme lo que yo nunca había visto este mensaje, yo nunca había entendido tanto como lo estoy entendiendo ahora, eso de ámate al prójimo como a ti mismo. Perdónate a ti y así vas a poder perdonar al prójimo. Ámate a ti y así vas a poder amar al otro. Cuando tú te llegues a amar tal y como eres, entonces vas a poder amar al prójimo tal y como él es, con todo y sus errores. Si tú tienes que bendecir, yo siempre he dicho, si hay alguien que viene ahora a tu mente y tú estás visualizando a esa persona, extiende tu voz y extiende tus manos si es posible y bendice a esa persona. Bendice, yo digo, bendigo a mis padres, bendigo al que me hizo daño. Yo no sé cuál es tu caso, pero bendice, perdona también si es otra persona la que te ha hecho daño. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Espíritu Santo, llega a cada uno de los hogares, a cada mente, a cada corazón. Padre, que esta experiencia espiritual de perdonar pueda ser una práctica constante, una búsqueda de aprender a vivir bajo tus leyes, Señor. Que la gente, que las personas que escuchen, Padre, este video, que escuchen este audio, Señor, puedan, Señor, ser libres, que puedan perdonarse y puedan saber que lo que tú tienes preparado para ellos es una vida de éxito. Es una vida no de fracasado como tú te has visto hasta el día de hoy. Es cierto, has cometido muchos errores, pero yo te vengo a decir, Dios ha pensado en ti. Ayer me decía, yo no te conozco, pero Dios me decía ayer, hay mucha gente que no se perdona. No te dejes guiar por lo que dice la gente. Si la gente, por esos errores que has cometido, te está rechazando, te está humillando, no te preocupes, porque Dios ya te está perdonando. Ahora perdónate tú. Padre, haz tu trabajo. Espíritu Santo, haz tu trabajo en esta noche. Yo bendigo, Señor, a todas las personas que van a ser alcanzadas por este mensaje, a los que estamos en este lugar, Señor Jesús. Gracias por abrirnos, Señor, un poquito más nuestra visión, nuestro entendimiento, Señor. Limpia todo corazón, que tu Espíritu convenza a todas las personas que han sido perdonadas por ti, aun cuando ellos no se han perdonado a sí mismos.
Padre, obra en sanidad también de nuestras almas. Cierra toda herida, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios entiende tú que esto hoy en la noche solo es un mensaje, es apenas es el inicio, el comienzo de un proceso. Tú tienes que hacerlo constantemente. Amén. El día de mañana practica el perdón. Para nosotros los seres humanos es bien difícil. Es bien difícil perdonar incluso cuando es injusto. Pero eso es lo maravilloso. Perdonar cuando incluso tú tienes la razón. Y esa experiencia espiritual es algo que yo más me he disfrutado, porque a pesar que he tenido a muchas personas al mismo tiempo hablando de mí, diciendo, criticándome y cosas así, yo vivo en mi casa una paz y una tranquilidad. Porque lo que la gente dice, lo que la gente habla de ti no es lo que tú eres. Amén. Hay un Jesús, hay un Dios que no habla mal de ti, te invita. Amén. Bueno, espero que estén siempre en sintonía de nosotros. Vamos a estar en oración por todas estas personas que, aunque no conocemos, sé que Dios está enviando su palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde.